Muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias internacionales de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Mi nombre es el ingeniero Jorge Castellón, soy director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de la Universidad y director de la red Alumni Futuro Value Global, que es quien organiza este ciclo de conferencias. Voy a hacer una pequeña introducción de nuestra universidad. WICS se crea prácticamente hace más de 23 años. Prácticamente hace muy poco comenzamos con todo el área de posgrado, digo muy poco, ya se van a cumplir casi 2 años de esto. Pero, digamos, WICS nace por una necesidad que entendíamos que necesitaba el mercado de Latinoamérica, una universidad que pudiera patear el tablero de alguna manera y enfrentar los cambios exponenciales que se están viviendo en estos momentos y que se van estando cada vez más acelerados, lo cual produce una necesidad de profesionales totalmente distintos a como se formaban en el pasado. Entonces entendimos que encontramos a la educación tal cual estaba en este momento como obsoleta. Así, de alguna manera, nace WIS con una palabra que es nuestra palabra sagrada, que es la innovación como un recurso inagotable. Pues nos definimos nosotros como una universidad innovadora y disruptiva. Innovadora y disruptiva de su modelo académico y su metodología educativa y fundamentalmente de su ADN, donde prácticamente hablamos de las habilidades emergentes necesarias para enfrentar las profesiones del futuro y entendíamos que prácticamente la innovación era el corazón de nuestra universidad. Además nos definimos como una universidad descentralizada y autónoma. Descentralizada y autónoma, ¿por qué? Porque prácticamente, por ser una universidad virtual, tomamos lo mejor de Latinoamérica y de Iberoamérica fundamentalmente también, porque prácticamente nuestros profesores, nuestros tutores, están en todo Iberoamérica. Tenemos 6 en España, otros 6 en México y prácticamente distribuidos en todas las capitales, las ciudades de Latinoamérica. Para aquellos que no conocen, nuestra universidad en posgrado tiene 4 doctorados: el doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas y el doctorado en Administración de Empresa. Y 2 maestrías: la maestría en Educación y Tecnología Digital y la maestría en Gerencia Hospitalaria. Una de las grandes fortalezas de nuestra universidad tiene que ver esta distribución que tenemos prácticamente en toda Latinoamérica, porque el área de posgrado, de alguna manera, nace en Ecuador, se hace el lanzamiento en un Open Day en el Hotel Sotel el 14 de agosto del 2022, y se genera un relanzamiento de todo el área de posgrado en Colombia y Centroamérica el 30 de marzo del 2023. Hoy, prácticamente ya un año y pasado casi medio, estamos en 22 países, tenemos alumnos, y en total son 1.534 alumnos de posgrado, 90% doctorado y 10% maestría. Para aquellos que están dentro de una universidad, dentro del área de posgrado, sabrán lo que es de alguna manera desarrollar un volumen así de doctorados y maestría, y esto tiene que ver que entendieron el formato, Latinoamérica entendió el formato de nuestra universidad y digamos que compró, apostó a este desarrollo de una universidad innovadora y disruptiva. Un área importante de esto es el área de la red Alumni Futuro Value Global, que prácticamente trabaja todo lo que es la educación continua de nuestros alumnos. Digamos, la red Alumni Futuro Value Global es un ente autónomo que pertenece a una empresa llamada Global. Tenemos toda la operación nosotros de Santa Cruz de la Sierra, operamos todas las universidades que están dentro de esta red Alumni, entre esas WICS. Y prácticamente tenemos todas estas actividades que vemos acá, este ciclo de conferencias, por ejemplo, que armamos específicamente para WICS, las masterclass, que son, digamos,
encuentros de 4 o 5 profesionales para hablar de un tema determinado, el ciclo de Pensadores del Futuro, donde invitamos futurólogos, con una gran novedad para el año que viene vamos a desarrollar el taller de creación de futuros, un taller de Design Future, y esto va a ser muy importante porque va a ser muy necesario para todos aquellos que vamos a estar enfrentando el mundo exponencial que se viene. El censo de empleabilidad, que estamos ya a punto de lanzar la información, donde digamos, investigamos el bienestar en el trabajo de nuestros alumnos para que ellos puedan compararse con otros países, con otros compañeros. El programa Compañero, vale la pena decirlo, es un programa donde incentivamos el encuentro virtual o presencial, si están en el mismo país, entre compañeros para que puedan desarrollar sus tareas, ayudarse en sus tesis o simplemente ser amigos. Es fundamental para nosotros la participación de la familia en todo esto, porque entendemos que la familia es el bastión, la columna digamos, de estos estudiantes que están con nosotros, ya estudiantes alumnos, prácticamente el perfil es más de 38 años, entre 35 y 40, donde prácticamente esta familia es importante para ellos porque va a estar apoyándolo durante 3 años, 2 años, depende del programa que tomen. Y para esas familias también tenemos programas como la Cápsula del Tiempo, es un taller de mapa de sueños, donde la familia trabaja en el desarrollo de los sueños que tiene 5 años, o las Olimpiadas Trivial Game, que es un juego, digamos, de cultura general que se va a hacer el año que viene, el primer semestre del año que viene. La programadora incubadora de emprendimientos, que es un programa para todos aquellos que quieran formarse como emprendedor. La bolsa de trabajo, donde prácticamente un acuerdo con LinkedIn ofrecemos a nuestros alumnos de alguna manera todo esto que significa, perdón, segundo que apareció, bueno, digamos, ofrecer las oportunidades laborales. La red Networking Internacional, que es una red, digamos, un encuentro que se hace prácticamente una vez por año, lo vamos a hacer el segundo semestre del año que viene, y el programa Yo como Marca, que es un campo de entrenamiento donde trabajamos con nuestros alumnos para empoderarlos para este mundo exponencial que estamos viviendo. Es un campo de entrenamiento donde trabajamos con neurociencia, programación neurolingüística, con una herramienta holandesa que trabaja todo lo que tiene que ver los metaprogramas y los motivadores. El objetivo es empoderar a nuestros alumnos para enfrentar el futuro que se viene y trabajar esas habilidades emergentes necesarias para cualquier tipo de profesión. 2 nuevos programas que vamos a abrir es el Hackatex Education Week, es un juego de roles de 48 horas donde grupo de 4 o 5 personas van a estar trabajando en un proyecto para poder, digamos, evitar o, mejor dicho, solucionar un problema de la educación en Latinoamérica. Hoy también vamos a tener el foro de Innovation, que es el foro donde vamos a invitar a innovadores de toda Latinoamérica durante 2 días para que puedan debatir sobre diferentes áreas de todo el tema de innovación. Esto es la educación continua que tenemos y damos a nuestros alumnos que son miembros de esta red alumni. Para finalizar de alguna manera, ¿sí? Ya empezando con esta conferencia, quiero presentar al doctor Jorge Lozada Lechuga, que nos va a dar una conferencia sobre liderando el cambio, estrategias de alta gerencia para una transformación empresarial exitosa. Para conocer a nuestro disertante de hoy, una corta semblanza de él. Doctor Jorge Lozada Lechuga. Es doctor en Administración y Ciencias. Tiene postdoctorados en Metodología de la Información, Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Su compromiso con el avance de la investigación en micro, pequeñas y medianas empresas es evidente a través de la membresía activa en prestigiosas redes de investigación como la Red Latinoamericana de Administración y Negocios. Además de sus logros en el ámbito de la investigación y el emprendimiento, el Dr. Lozada ha impartido su conocimiento como catedrático en instituciones especializadas en formación empresarial en Latinoamérica y Europa,
y su influencia en la educación empresarial ha dejado una huella duradera en estudiantes y profesionales en todo el mundo. Bien, antes de dar el paso a nuestro invitado de hoy, como siempre cuento que las preguntas las tienen que colocar en el chat de preguntas y respuestas. Al final de la conferencia de nuestro conferencista, yo las leeré, aquellas que entienda conducentes, para que él las pueda contestar. Así que, ahora sí, doctor, ya puede abrir su cámara. Yo voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir, ¿sí? Muchas gracias. Un segundito, por favor, que dejo de compartir. Ok. Un segundo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación. Yo les voy a impartir la conferencia que se titula de la siguiente manera: Liderando el cambio, estrategias de alta gerencia para una transformación empresarial exitosa. Agradezco mucho al ingeniero Jorge por haberme presentado. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. Y los contenidos de la charla son los que se enlistan a continuación. Brevemente analizaremos lo que sería el entorno empresarial y el factor de liderazgo. También estaremos analizando lo que serían señales y desafíos de cambio empresarial. El tercer tema corresponde a estrategias efectivas para el cambio empresarial. Y el cuarto sería el rol de la alta gerencia en la comunicación. Posteriormente, lanzaremos lo que sería el core central de esta charla, que son implementación y seguimiento de estrategias y el análisis de un caso de éxito con respecto a esta temática. Bueno, esperemos que esta charla sea de su agrado y sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con nuestro tema. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos en entornos empresariales, o en ecosistemas empresariales, que llegan a ser altamente dinámicos. Realmente pocas son las empresas que pueden darse el lujo de mantener sus esquemas ordenados y no tener que responder prácticamente a ningún desafío externo. Empresas, por ejemplo, que tienen poca competencia, que tienen mercados cautivos o que han logrado madurar lo suficiente para responder a sus expectativas de acuerdo a esquemas estandarizados. Desafortunadamente, la gran mayoría, y sobre todo en nuestro entorno latinoamericano, esto no es posible. Ahora, perdón, en muchas ocasiones nosotros tenemos que enfrentarnos al cambio. Tenemos que entender cómo se comportan nuestros ecosistemas empresariales, sobre todo cuando tenemos competencias importantes, eh, bueno, ya sea de manera directa o de manera indirecta, y ese tenemos que buscar generar cambios en nuestras estrategias organizacionales para responder eh, a estas problemáticas. Bueno, ¿qué tipo de factores debemos de tomar en cuenta con respecto a lo que sería el cambio empresarial? Es decir, cómo entendemos que se modifican las condiciones de nuestro entorno y donde nosotros necesitamos actuar. En algunas ocasiones encontramos, por ejemplo, cambios importantes con cuestiones de la tecnología. Algunos competidores, por ejemplo, son disruptivos, generan innovación importante, y además, bueno, hay tecnologías que avanzan y que se introducen al mercado y que nos obligan a cambiar la forma en la cual nosotros generamos un producto o brindamos un servicio. Entonces, esto es algo muy importante para este tipo de cuestiones. La siguiente es entender los cambios que siempre hay en la economía. Últimamente, a cuestiones, bueno, tanto locales como nacionales, hemos encontrado, sobre todo en Latinoamérica, cambios importantes en legislaciones, cambios importantes en la manera en la que entendemos cómo se conduce un país, cómo se conduce un estado, inclusive un municipio, y muchos de estos cambios, bueno, afectan de manera directa o indirecta a nuestros entornos empresariales. Por supuesto, la parte de competencia es fundamental. La competencia la encontramos prácticamente a todos niveles, como una competencia directa o indirecta. Y en muchas ocasiones los competidores pueden, por ejemplo, utilizar estrategias de competencia por calidad o competencia en precio
con respecto a nuestros productos o nuestros servicios. Si nosotros no entendemos cuáles son las estrategias que genera nuestra competencia, es poco probable que podamos responder efectivamente a estos problemas. Y por último, la globalización que hoy en día está tomando un papel mucho más importante que como lo tomó hace 1 o 2 décadas. Hoy en día hemos vivido cambios verdaderamente vertiginosos en política mundial. Problemas, por ejemplo, como la guerra en Ucrania, que ha generado un desequilibrio importante en algunas rutas de suministro a nivel global, han sido muy importantes para entender cómo se deben de resolver problemáticas puntuales con respecto, por ejemplo, a nuestra cadena de suministro. Hay ocasiones en las que algunos componentes, por ejemplo, aceite de girasol, eran bastante baratos, fáciles de conseguir, y de la noche a la mañana, pues ese tipo de componentes encareció su precio al doble o inclusive al triple. Entonces, siempre es importante tener en mente qué cambios se encuentran en nuestro entorno y cuál va a ser la ruta que nosotros debemos de seguir para sobreponernos y sobrevivir a este tipo de cambios. Ahora, hablemos del factor liderazgo. Las empresas hace mucho tiempo tenían, por ejemplo, la idea de que si hacían bien las cosas, probablemente podrían resistir sin mucho problema a los diferentes embates que podrían sufrir. Sin embargo, eran otros tiempos, eran otros paradigmas, y había ocasiones en las que, por ejemplo, el gobierno generaba cierto grado de proteccionismo a algunas empresas locales. Hoy en día esto prácticamente ha desaparecido y entonces necesitamos que dentro de las organizaciones exista un liderazgo importante que nos permita encaminarnos hacia el éxito o en su defecto que nos permita entender cuáles serán las estrategias que necesitamos realizar para adaptarnos a entornos que a veces pueden ser bastante hostiles. Si me permite, estaré respondiendo las preguntas al final para no hacer eh, bueno, muy complicada esta charla. Bueno, con respecto al liderazgo, sobre todo dentro de las organizaciones, ya sea que generemos productos o que prestemos algún servicio, necesitamos entender cuáles serían estos aspectos clave encaminados al liderazgo dentro de las empresas. Por ejemplo, la visión y la estrategia. Sabemos que las empresas pueden generar productos, pueden tener sus actividades normales, pero sin una guía estratégica que nos indique hacia dónde nos debemos dirigir, sin alguna meta que nos permita, por ejemplo, competir con respecto a diferentes grupos de competidores, grandes o pequeños, entonces no podremos avanzar, en nuestro entorno. Al cabo de cierto tiempo, empresas más eficientes, empresas con mayor posibilidad de adaptación, terminarán por absorber nuestros mercados. La siguiente parte es la adaptabilidad. Si una empresa hace lo mismo hoy que lo que hace mañana, entonces lo más probable es que al cabo de cierto tiempo no pueda sobreponerse a cambios importantes en su entorno. Ahora, ¿de qué manera muchas empresas son capaces de competir? Lo hace, por ejemplo, a través de procesos de innovación en productos, por ejemplo, algún cambio importante que agregue valor a este tipo de productos, que haga más deseable al producto con respecto a los de su competencia, o inclusive también en la manera en la que se prestan algunos servicios. Entonces, la innovación sabemos que es un motor importante de cambio y también un motor importante de competencia cuando tenemos, por ejemplo, mercados limitados, perfectamente bien segmentados y donde tenemos diferentes actores que compiten por ellos todos los días. Ahora, la última, y tal vez una de las más importantes con respecto al liderazgo, es la gestión del cambio. ¿Cómo debemos de entender a nuestras organizaciones que deben de estar construidas para poder hacer frente a este tipo de cambios que hoy en día son tan complejos? Los ecosistemas empresariales de hace 25, de hace 30, inclusive hace 40 años, son extraordinariamente más sencillos de entender como lo es en la actualidad. E inclusive hoy en día utilizamos herramientas como el Big Data o el uso de macrodatos para entender cambios puntuales en los mercados y poder
generar estrategias que nos permitan eh, mejorar, bueno, nuestra adaptabilidad. Entonces, si nosotros no hemos generado las condiciones adecuadas para una gestión del cambio dentro de nuestra empresa, es muy poco probable que podamos responder a los cambios inherentes dentro de nuestro ecosistema de negocios. Ahora, hablemos de las señales y desafíos del cambio empresarial. Tengan en cuenta que no siempre tendremos una guía para saber en qué momento aplicar un cambio o en qué momento nos vamos a enfrentar a un problema importante. Sabemos, por ejemplo, a través de algunos modelos de pronóstico, cómo poder hacer cambio, por ejemplo, a una demanda creciente o una demanda que decrece poco a poco. Es muy simple. El problema es que en muchas ocasiones este tipo de modelos no son suficientes para entender cambios importantes provocados, por ejemplo, por un cambio político en una región del globo. Actualmente, por ejemplo, estamos viviendo el caso en Argentina, un cambio de gobierno que ha cambiado radicalmente algunas políticas y necesitamos entender cómo esto puede afectarnos a nosotros y qué haremos para sobrevivir. Bueno, el caso, por ejemplo, de muchos países en Latinoamérica, con diferentes cambios de gobiernos cada 3, 5, 6 años, pues nos obligan a tener herramientas que nos permitan una mejor adaptación. Y bueno, algunas señales importantes de que se requiere un cambio empresarial son las que a continuación se encuentran en pantalla. Una de ellas, por ejemplo, son aquellas generadas por una disrupción en el mercado. De repente entra un nuevo competidor, un competidor, por ejemplo, que tiene gran capital, un competidor que hace uso de la innovación para algún tipo de productos o que simplemente entrega, por ejemplo, productos equivalentes a un precio menor. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el peso específico que tendrá este nuevo actor dentro de nuestro entorno empresarial y, por supuesto, generar estrategias efectivas para poder sobreponernos a este cambio. Si la competencia es en precio, pues probablemente tengamos que generar cambios importantes para buscar cómo hacer más efectivo a nuestro sistema, tener mayores productividades y de esa manera, pues, por ejemplo, poder absorber los costos requeridos para una competencia en precio. Si la competencia es en calidad, pues tenemos que buscar, por ejemplo, mecanismos innovadores para poder competir en calidad también con este competidor. O algo sé, por ejemplo, alguna de las típicas estrategias este, indirectas que nosotros ya conocemos. Ahora, en muchas ocasiones también es importante entender los indicadores financieros. Nuevamente, nuestros niveles de ingreso a veces llegan a ser variables. A veces, por ejemplo, nuestros ingresos son estacionales. En algunas fechas, bueno, en el año pues, tenemos mayores ingresos, y en otras tenemos menores. Y esto se repite bueno, cada determinado tiempo. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de entender bueno, qué tan graves pueden ser estos cambios en los indicadores financieros y si no afectan la viabilidad de nuestras organizaciones. Muchas de las micro y pequeñas empresas que a veces no prestan demasiada atención a ese tipo de indicadores terminan por ahogarse, bueno, porque no han entendido, por ejemplo, estos cambios importantes que hacen, por ejemplo, que en algún momento la empresa, los cálculos iniciales nos indicaran que es una empresa rentable y al cabo de un año estos cambios pues, nos indican que realmente ya no lo es y lo más probable es que en un periodo corto de tiempo esta tienda a desaparecer. Y bueno, los cambios tecnológicos también es una de las etiquetas que en la actualidad los entornos empresariales poseen. Hay muchas empresas que son disruptivas, que generan cambios tecnológicos importantes y que nosotros debemos de entenderlos y que debemos también de tener estrategias para poder generarlos de nosotros, los propios mismos de nosotros. Tengan en cuenta, por ejemplo, que hoy en día, a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas, muchas organizaciones ya cuentan sus propios departamentos de innovación o desarrollo. Conocemos como, por ejemplo, I+D. Y bueno, también es cierto que a partir de los años 90 entendemos un poquito mejor las dinámicas de cambio cultural y organizacional. Entendemos, por ejemplo, cómo nos afectan este tipo eh,
bueno, de fenómenos dentro de nuestras organizaciones. Es decir, a partir de ciertos momentos hemos tenido la necesidad de entender cómo es nuestra gente, qué es lo que piensa, qué es lo que la hace feliz, qué es lo que la mantiene dentro de nuestra organización. Ya no solo es el dinero, sino hoy en día, por ejemplo, son tratos diferenciales, prestaciones o muchas otras cosas que son importantes más que la percepción económica para los trabajadores modernos. Eso ya lo terminan, por ejemplo, buscando una empresa donde quedarse bueno, toda su vida, sino más bien buscan una empresa donde hacer sus actividades y tener un equilibrio con respecto a su vida personal. Entonces, necesitamos entender a nuestra gente, necesitamos saber cómo piensa y, por supuesto, necesitamos buscar las estrategias que nos permitan avanzar de manera conjunta entre organización y el personal. Y a veces esto no es tarea sencilla, sino más bien un problema a veces bastante grande. Bueno, entonces, cuando nosotros necesitamos llevar a cabo un cambio empresarial, porque nuestro entorno ha cambiado, se ha dinamizado por la entrada, por ejemplo, de algún nuevo competidor, algún cambio en una política gubernamental, por cambio, por ejemplo, en cotizaciones de divisas, eh, o por la entrada, por ejemplo, a algún mercado novedoso bueno, que queremos explorar, entonces necesitamos entender cuáles son los principales retos que tenemos enfrente con respecto al cambio empresarial. No podemos abordar, eh, utilizando las estrategias de siempre, los problemas nuevos que se nos avecinan. Bueno, aquí tenemos algunas nuevas preguntas. Y bueno, algunos de los desafíos son los que tenemos en la diapositiva. En primer lugar, y tal vez uno de los problemas más complicados a los que nos enfrentamos dentro de las organizaciones, es la resistencia al cambio. No solamente por parte, por ejemplo, de los empleados con menor jerarquía dentro de la organización, sino también, por ejemplo, aquellos empleados que tienen ciertos cargos importantes dentro de la misma. A veces los viejos paradigmas nos indicaban, por ejemplo, que por qué debo de hacer un cambio en mi forma de trabajar si en los últimos 30 años he trabajado de la misma manera y ha sido efectivo. Obviamente, la respuesta es muy evidente. Las cosas han cambiado en esos últimos 30 años y los retos a los que nos enfrentábamos hace 30 años para nada son los retos que actualmente tenemos. Entonces, forzosamente, tenemos que encarar este tipo de situaciones y buscar generar cambios importantes en nuestra forma no solo de trabajar, sino en la forma en la que entendemos algunos fenómenos. La siguiente está muy relacionada hasta la anterior, es un cambio en la cultura organizacional. Desde un punto de vista, yo no puedo generar un cambio importante dentro de cualquier organización si no entiendo cómo piensa mi gente. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que algunas personas tienen una mentalidad muy arraigada y, por ejemplo, no la puedo hacer pensar en hacer actividades, por ejemplo, de estandarización de alguna actividad, porque no está acostumbrado a esto. Frecuentemente muchas personas confían en sus habilidades prácticas y son excelentes para resolver problemas, pero a lo mejor les aburre un poco las cuestiones repetitivas que son parte de las estrategias comunes de estandarización de procesos que en la actualidad en muchas empresas se generan. Y también, por supuesto, otro desafío es la gestión de recursos. El gran entorno empresarial dentro de Latinoamérica está compuesto de micro y pequeñas empresas. Empresas que por lo general tienen un tamaño pequeño, que tienen también recursos muy limitados y que a veces su personal tampoco es demasiado amplio. Entonces tengo, por ejemplo, personas que llevan a cabo 3 o 4 actividades al mismo tiempo y entonces les resulta particularmente complicado enfrentarse a cambios de esta naturaleza. Y bueno, la última es la sostenibilidad del cambio. En muchas ocasiones hacemos esfuerzos muy importantes por llevar a cabo una estrategia de cambio organizacional. Y una vez que conseguimos la meta, pensamos que ya hemos logrado mejorar nuestras condiciones. Sin embargo, al cabo de una semana o de un mes, regresamos a hacer exactamente lo mismo. Fallamos en el proceso de estandarización de procesos
donde una vez que hemos conseguido una meta, olvidamos, por ejemplo, introducir las nuevas instrucciones dentro de nuestro manual de procesos y procedimientos, olvidamos capacitar a las personas para que recuerden encuentren la importancia de cierto tipo de acciones que llevamos a cabo por el objeto de mejorar algo que no estaba bien, y entonces se pierde este cambio. Uno de los métodos más comunes, por ejemplo, para analizar este cambio, bueno, dentro de las empresas es el método de cambio de Levy, o método de la raíz cuadrada. Entonces, la última parte consiste en ese método en generar una estandarización de los temas que ya hemos ganado dentro de este tipo de estrategias. Bueno, ahora, si ya conozco todo esto, ¿qué tipo de estrategias puedo emplear para promover un cambio empresarial que realmente sea beneficioso para la organización? O en palabras típicas, que verdaderamente aporten valor a mi organización. Tengan en cuenta que utilizaremos un enfoque holístico. Un enfoque holístico indica, por ejemplo, que nosotros vamos a entender las acciones en conjunto más allá de lo que sería la simple suma algebraica de todos los elementos que lo componen. Recuerden que este es uno de los paradigmas típicos actuales de la gestión por procesos dentro de las organizaciones. Entenderemos a una organización como un conjunto de procesos que se sinergizan para poder llevar a cabo actividades importantes. Si alguna de las partes que componen a la organización falla, pues lo más probable es que ese fallo se traduzca en una falta de eficiencia con respecto al resto de las actividades de la organización. Bueno, entonces hablaremos directamente de 6 estrategias importantes para el cambio empresarial y que están relacionadas con la parte fundamental de esta charla. La primera de ellas es lo que sería el liderazgo comprometido. Tengan en cuenta que una organización requiere forzosamente de un liderazgo. Personas que tengan la oportunidad de entender a qué nos enfrentamos y que puedan transmitir, ¿no? Bueno, a todas direcciones, a todas las jerarquías de la organización, eh, esa dinámica para poder seguir en una ruta específica y poder resolver problemas importantes. Es decir, bueno, deben de actuar como modelo a seguir para todas las personas. Esto no es algo trivial, inclusive, bueno, es algo que en la actualidad se busca en la alta gerencia dentro de muchas organizaciones. Tener un líder que sea eficiente y un líder que permita guiar a todos los trabajadores, sin importar sus jerarquías, hacia la búsqueda de metas comunes. No es algo que esté sencillo, es una de las habilidades blandas más complicadas de generar. No, bueno, no todas las personas pueden ser los líderes que nosotros buscamos a pesar del entrenamiento, pero sí tenemos que buscar las estrategias para que las personas entiendan cómo enfrentar cierto tipo de problemas que requieren esfuerzos que van más allá del esfuerzo propio, más allá del esfuerzo de nuestro propio departamento o de nuestra propia bueno, sección, sino entender que todos deben de trabajar bueno, de manera conjunta dentro de la organización para conseguir metas importantes y que seguramente están plasmadas en nuestra misión y visión organizacional. Y ahora, para poder conseguir un liderazgo comprometido, requiero una comunicación clara y constante. No perdamos de vista que esta comunicación clara va más allá, por ejemplo, de abrir un espacio de discusión dentro de la empresa o un grupo de WhatsApp. No, necesitamos que las personas que van a liderar el cambio sean capaces de generar directrices que todo el mundo entienda y que todo el mundo pueda cumplir en tiempo informe, relacionados, por supuesto, con el beneficio de la organización. Y esto no es una tarea sencilla. A veces los canales de comunicación dentro de las empresas terminan por estar muy viciados. De repente, por ejemplo, encontramos que en las organizaciones, pues, el departamento de producción no está, bueno, tenemos algunas otras preguntas, que el departamento de producción, por ejemplo, no está caminando de la mano con el departamento de calidad cuando deberían de hacerlo.
que existen roces, que existen celos, que existen muchas cosas y por lo tanto la comunicación no fluye a la velocidad que nosotros deseamos ni con la calidad de mensaje adecuado. Termina por tergiversarse, termina este, por no transmitirse en tiempo y forma hacia las partes a los que debería de llegar. Entonces, uno de los retos importantes este, para, para poder vencer, cómo generar una comunicación clara y constante para hacer que los líderes puedan transmitir sus ideas, sus estrategias, no solamente a los mandos superiores, sino a todas las personas involucradas dentro de los cambios. Y bueno, de aquí se produce la tercera parte de estas estrategias, que consiste en involucrar a los empleados. Es decir, fomentaron la participación activa de los empleados en el proceso del cambio. Tengan en cuenta que estos empleados no solamente son los de la jerarquía baja, la parte operativa, sino todas las personas que estarán relacionadas, todas las personas que tienen este cierto grado de responsabilidad dentro de la organización. Entonces, algo muy importante es entender, eh, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que tendría cada uno de los departamentos. Las problemáticas a las que se va a enfrentar el departamento de logística no son las mismas que se enfrentará calidad, producción, o innovación. Entonces, la retroalimentación y verificar los aportes que cada una de estas partes puede introducir a nuestros procesos, pues ayudarán a un mejor entendimiento de los problemas y por supuesto a generar estrategias más efectivas. La retroalimentación siempre es importante porque a veces, pero bueno, tenemos enfrente efectos de tipo taller, donde a lo mejor un gerente que conoce poco de la parte operativa, pues a lo mejor no conoce o no entiende perfectamente en su real magnitud a lo que nos enfrentamos, pensando que se trata de algo sencillo o algo que se puede resolver fácilmente, cuando en realidad no. Y bueno, la cuarta tiene que ver con la gestión de la resistencia. Esto es muy importante. Muchas personas de manera natural, porque así están acostumbradas a actuar dentro de la organización, tienen o ponen cierta resistencia hacia las nuevas directrices. Muchas personas se quejan, por ejemplo, de que no entienden cuál es el beneficio bueno, importante de realizar una actividad que seguramente les va a involucrar o más trabajo o hacer las cosas de una forma diferente y que a lo mejor no están de acuerdo o simplemente no ven directamente la ganancia que pueda tener la organización. No es tanto culpa de estas personas, sino más bien probablemente una falta de comunicación la que hace que esto llegue a ocurrir. Entonces, bueno, la gestión de la resistencia es una parte importante. Cómo vamos a generar una estrategia que pueda funcionarnos no solamente en el papel, sino en su ejecución táctica. Es decir, cuando ya realmente lo tenemos que implementar, tenemos un proyecto que debemos de echarlo a andar y que por supuesto pues necesitamos que dé resultados dentro de un plazo adecuado. Y bueno, algo que realmente nos ha eh, Este, bueno, hemos entendido como cambio de paradigma, tal vez en las últimas 2 décadas, es la necesidad de capacitación y desarrollo. El viejo paradigma de los años 50, 60, 70, de producción industrial, consistía en que un ingeniero, un operador, cualquier mando medio, solamente con la experiencia que el trabajo le generaba, era capaz de resolver cualquier tipo de problemática. Este paradigma en la actualidad ya está superado desde hace mucho. Hoy en día entendemos que nadie nace sabiendo, ni siquiera uno de los gerentes más destacados, con su experiencia en muchos lugares así muy importantes, no está capacitado para responder a todos y cada uno de los problemas a los que se enfrenta. En muchas ocasiones necesitamos que esta persona tenga una capacitación constante en diferentes temas. Y por supuesto, pues permitirle desarrollarse, bueno, en cierta medida. Entonces, si yo descuido la capacitación a mi parte operativa, pues no importa que mis gerentes, no importa que mis jefes de línea
vengan de las mejores universidades, se tengan muchos años de experiencia en otras organizaciones, lo más probable es que no puedan enfrentarse con la gente que tienen para resolver problemas, porque la parte operativa no tiene la capacitación requerida para enfrentarte a este tipo de inconvenientes. Entonces, la capacitación y el desarrollo deben de permear en todas las jerarquías de la organización, desde la persona que acaba de ingresar hasta las personas mandos medios superiores, siempre requieren una capacitación constante, siempre requieren modernizarse en estrategias, siempre requieren entender un poquito más a profundidad todo aquello que hacen dentro de la organización. Y por último, bueno, la gestión de la cultura organizacional. Si entiendo ya finalmente cómo piensa mi gente, si entiendo cuáles son sus preocupaciones, si entiendo cuáles son sus aspiraciones, entonces puedo concatenar todo ese tipo de información para hacer que juntos, como un todo, persigamos objetivos estratégicos. Recuerden que esto funciona como una manada de lobos. La velocidad de traslado de la manada de lobos se da siempre a la velocidad que su parte más débil pueda generar. Si tenemos gerentes que mandamos a capacitación frecuente, este, no sirve de mucho si a nuestros mandos medios nunca los capacitamos, su capacitación es completamente deficiente y peor aún con la parte operativa, con los obreros este, o personal de apoyo. Entonces, entenderemos que la gestión de la cultura organizacional siempre es uno de los pilares fundamentales para las organizaciones modernas. Si nuestra cultura está viciada, tiene muchos problemas, entonces prácticamente no podemos perseguir metas importantes. Lo más probable es que tengamos que resolver problemas puntuales y, bueno, y esperar a ver en qué momento desaparecemos como organización. Ahora, entendiendo esto anterior, debemos de analizar también cómo sería el rol de la alta gerencia en la comunicación. Ya sabemos, por ejemplo, que nuestros altos gerentes siempre buscan cumplir los procesos estratégicos de la organización. Ahora nuestro trabajo es ver cómo nuestras demás jerarquías son capaces de entenderla y trabajar en consecuencia, desde la parte media a la parte operativa. Y bueno, aquí tenemos entonces algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta bueno, para este proceso. Por ejemplo, una correcta definición de la visión y objetivos. Si una empresa no tiene objetivos y visión bueno, declarada, tangible, entonces no podrá tener ninguna meta que cumplir. Nuevamente, su meta más común sería permanecer dentro del mercado lo más que se pueda y eso pues, no nos lleva a ninguna. La siguiente es la transmisión de mensajes estratégicos. El canal de comunicación debe de estar trabajando de manera efectiva para que cada una de las partes entienda cuál es la meta más importante que debemos de cubrir en un mediano o un largo plazo. Las empresas como las MIPES frecuentemente trabajan mucho más en el corto plazo, lo cual pues, no les permite perseguir objetivos estratégicos, sino más bien mantenerse en el mercado. La siguiente es la escucha activa y la retroalimentación. Nuevamente, eh, tengamos en cuenta que nadie, ni siquiera los más altos gerentes de la organización, saben todo de la empresa. Muchas cuestiones operativas solamente se viven en cierta jerarquía de la organización y entonces debe de haber una retroalimentación importante que les permita saber cuáles son los problemas a los que se enfrentan y qué puede hacer la alta gerencia por apoyar a que estos problemas se resuelvan en un tiempo lo suficientemente corto. Y por lo tanto, pues necesitamos buscar canales para poder modelar una comunicación transparente, comunicación importante, comunicación que aporte valor a la organización. Entonces, frecuentemente tenemos que generar canales de comunicación efectivos. Recuerden que no es como poner un tablero en nuestro correo electrónico de comunicación. A veces esos tableros, pues, aunque existen, pues se subutilizan y no son importantes. Tenemos que buscar estrategias que cada una dependerá del tamaño, de la cantidad de gente, o bueno, que trabaje o dentro de la organización. Entonces, cada empresa debe de buscar sus canales de comunicación efectivos.
por último, lo que sería la claridad en momentos de crisis. Entonces, si nos enfrentamos a un problema que está siendo bastante importante para la organización, los líderes deben de ser capaces de comunicar claramente qué estrategias se deben de abordar. A veces cometemos el error de que solamente los líderes conocen los grandes problemas a los que se enfrenta la organización y cuando nos damos cuenta, pues ya no hay mucho que hacer. Bueno, la siguiente parte consiste en la implementación y seguimiento efectivo de estrategias. Esto nos permitirá, por supuesto, adaptarnos a entornos altamente dinámicos, altamente competidos o altamente volátiles. Y bueno, la parte básica de una implementación efectiva forzosamente tiene que ir de la mano de la planificación. Si no tenemos una planificación de actividades y sobre todo robusta e importante, no podemos conseguir metas en el mediano o en el largo plazo. Tampoco sabremos exactamente qué recursos necesitamos para conseguir. La siguiente es la de concientización, es decir, para que un sistema funcione, no solamente la alta gerencia debe de entender cuáles son los objetivos estratégicos, también la parte operativa en cualquier jerarquía debe de hacer. Bueno, la formación también es muy importante. Si un empleado no tiene las competencias requeridas para sus labores, es poco probable que pueda hacerlas de manera eficiente. Y si no puede hacerlas de manera eficiente, pues es poco probable que pueda adaptarse a un cambio y hacer que estas sean también eficientes. Entonces, esa parte simplemente no se podría lograr. La siguiente es la adaptación. Tengan en cuenta que lo que es válido un día, probablemente al día siguiente no lo sé. Entonces, siempre debemos tener una mirada fija hacia nuestros objetivos y también las problemáticas que debemos de resolver en el corto, mediano y largo. Y bueno, la parte de seguimiento también es importante. No solamente necesitamos una buena planificación, tenemos que verificar que estas estrategias que originalmente hemos planificado puedan cumplirse en tiempo y forma y además, eh, bueno, estar de acorde al entorno que nos encontramos. Si una planificación no es correcta, a lo mejor un indicador eh, puede darnos una idea de hacia dónde nos estamos dirigiendo y si estamos cumpliendo con los requisitos que originalmente planteamos. Entonces, la medición, es decir, establecer métricas claras, es muy importante para nosotros. Una organización moderna trabaja con cientos de los que se conocen como Key Performance Indicators o KPIs para saber si estamos o no cumpliendo las metas que originalmente planificamos. Y bueno, el liderazgo y el apoyo también es algo muy importante. Debemos de considerar que los líderes son capaces de guiar a los trabajadores a alcanzar las metas. Este liderazgo pues tiene que ser visible y tiene que ser efectivo. La comunicación, como lo habíamos visto anteriormente, pues es una de las herramientas importantes para poder hacerlo de una manera efectiva. Y bueno, por último, tal vez una de las cuestiones que suenan un tanto a cliché, pero que realmente no lo son, es la celebración de logros. Debemos de comunicar que realmente hemos cumplido con ciertas metas intermedias o metas importantes, para que las personas estén conscientes de que hemos logrado triunfos, pero que aún nos falta mucho camino por recorrer. Y bueno, para finalizar esta charla, vamos a hablar de un caso de éxito empresarial. Un caso que, por supuesto, eh, es, bueno, hasta cierto punto conocido, aunque desde diferentes perspectivas. Hablaremos, por ejemplo, de lo que ocurrió con la empresa General Electric y los cambios organizacionales para los que tuvieron lugar en la época de los años 1980 hasta 2000. Bueno, General Electric, hay que tener en cuenta, es una empresa transnacional y que tiene liderazgo en muchas ramas, bueno, industriales. Ahora, si nosotros tenemos una empresa grande que tiene, por ejemplo, mercados cautivos, que invierte en desarrollo, probablemente pensemos que no sea una empresa que necesite ningún tipo de cambio empresarial. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia hemos visto muchos casos de empresas gigantescas
que por no tener una idea muy clara de hacia dónde dirigirse, han perdido su liderazgo y han terminado desapareciendo. Y que, bueno, en la actualidad, pues, solamente viven en nuestra memoria. Si eso no quería que le ocurriera a la empresa General Electric, tenía que entender en su momento hacia dónde generar cambios importantes en su modelo de negocios para sobrevivir a las condiciones que se le enfrentaban. Entonces, una de las grandes estrategias que empleó, ya con el nacimiento, por ejemplo, de los paradigmas de gestión de calidad, es llevar sus actividades con un enfoque en la calidad y en la eficiencia, utilizando una de las herramientas más modernas, como la de Six Sigma, que en este caso, bueno, eh, la implementó en muchas de las partes o de las plantas bueno, que generaban a este gran conglomerado industrial. Ahora, otra cuestión que también fue muy importante de entender y que nos puede causar como que cierto extrañamiento es que realizó actividades de desinversión y lo que se conoce como un enfoque en core business. Es decir, General Electric, antes de este tipo de cambios, era realmente un conglomerado de empresas. No todas las empresas verdaderamente tenían ni los números, ni, ni los rendimientos suficientes para permanecer dentro de las mismas. Entonces, lo que hicieron fue seleccionar cuáles aquellas que representaban la mejor visión de General Electric y aquellas que no, pues simplemente venderlas. Lo siguiente fue generar una cultura de liderazgo transformador. Nuestros líderes dentro de esta organización ya no eran solamente aquellos que cumplían, por ejemplo, con las metas, mes tras mes o año tras año. Se buscaba que en esta ocasión tuvieran un mayor protagonismo, que fueran innovadores, que fueran competitivos y que fueran eficientes. Obviamente esto no solamente se puede generar con una inversión, por ejemplo, en capacitación, en atracción de talento efectivo. También tenían que llevar a cabo inversiones, tanto en tecnología como en desarrollo. Muy pocas empresas en la actualidad realmente invierten en innovación, desarrollo dentro de la organización. Es una fuente muy importante de ventajas competitivas, pero no todos pueden hacerlo, ni en tamaño, ni en forma. Entonces, esta empresa, aprovechando que tenía ciertos márgenes de ganancia importantes, lo hicieron, invirtieron en tecnología y desarrollo. Lo siguiente fue generar una cultura de desempeño y competencia. Entonces, nuevamente, se cambió el paradigma dentro de los trabajadores de que ya no necesitaban, por ejemplo, cumplir una meta que se les prefijaba año con año, sino que ahora buscaran, por ejemplo, tener incentivos para, para mejorar su desempeño a lo largo del tiempo. Entonces, esta cultura de incentivos, pues, ayudó bastante a la organización. Y bueno, siguiendo ya con algo que era bastante conocido por su efectividad en esa época, fue un enfoque en la innovación continua. Ya habíamos visto de muchas empresas que gracias a los procesos de innovación habían conseguido acaparar mercados importantes. Y bueno, recapitulando, ¿cuáles han sido las lecciones que hemos aprendido del análisis de este caso? Bueno, la primera es que si nosotros nos enfocamos en cuestiones como la calidad o la eficiencia operativa, entonces podemos aprovechar bueno, nuestra situación en el mercado para mantenernos y seguir siendo líderes dentro de nuestras organizaciones. Aquí tenemos un breve resumen de esas lecciones que son importantes bueno, de retomar. Por ejemplo, el enfoque en la eficiencia. Entendemos, por ejemplo, que una empresa que es eficiente en cada una de sus partes, pues puede tener mejores márgenes de ganancia, por ejemplo, mejores ROI. Y por supuesto, pues podemos hacer las cosas siempre de manera efectiva. La siguiente, y que inclusive coloqué en negritas dentro de esta diapositiva, es que un liderazgo inspirador y transformador puede generar los cambios que nosotros requerimos, sobre todo en los procesos estratégicos dentro de la organización. Y también, bueno, por último, pues un enfoque en la tecnología y la innovación. No importa que seamos dos líderes ahora,
probablemente si no hacemos caso a este enfoque, probablemente en un periodo corto de tiempo dejaremos de ser. Y bueno, de esta manera concluyo la charla. Cedo los controles al ingeniero Jorge para que me apoye con las preguntas de esta charla. Bueno, muchas gracias. Sin sonido, ahora sí estoy con sonido. Julio Alberto Lazo Villatoro nos pregunta, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar cambios significativos y cómo pueden superarse? ¿Hola? Está sin micrófono. Yo creo que el cambio más o el reto más importante es el paso de una cultura organizacional a una cultura de calidad. Es decir, en muchas ocasiones nuestro personal, no, nuestro recurso humano, tiene ideas de cómo trabajar. Entonces, nuestro objetivo es entenderlas y generar los cambios suficientes para que esta cultura organizacional se transforme en una cultura de calidad. Es decir, hacer que toda la manada de personas con muchas habilidades pueda ir en cierta dirección hacia la búsqueda bueno, en este caso de la consecución de las metas estratégicas de la organización. Entender cómo piensan para poder hacer que estas personas puedan ir en la dirección que nosotros buscamos. Tal vez es el mayor reto desde mi experiencia. A lo mejor generar cambios tecnológicos no es tan difícil como entender a nuestro recurso humano y hacerlo que, que trabaje de forma estandarizada y que esté con los paradigmas de calidad actuales. Bien, Noé Alcerro nos pregunta, ¿qué modelo de gestión empresarial es el más idóneo para lograr vencer los desafíos mencionados y así lograr tener éxito deseado en una empresa? Una pregunta muy interesante, pero desde mi perspectiva, si uno piensa que uno puede tener un modelo idóneo de gestión, pues realmente está muy equivocado. Hay modelos que son ideales para empresas gigantescas, empresas con alto nivel eh, de automatización. Six Sigma, por ejemplo, APQC, este, APQC, por ejemplo, pueden ser ideales para ese tipo de empresas que son gigantescas, que están perfectamente estandarizadas en los procesos, que siempre cuentan con KPIs. El problema es que para empresas de mediano tamaño, ese tipo de cuestiones simplemente no se puede llevar a cabo. Entonces, eh, un modelo puede ser útil dependiendo de las condiciones de la organización. A veces simplemente cumplir con parámetros de calidad, los típicos que encontramos en las normativas ISO, es suficiente para que una empresa pueda funcionar efectivamente. Otras empresas con tecnología, con capital humano, pueden hacer uso de herramientas bueno, más novedosas, enfocadas, por ejemplo, en la generación de cero residuos, este, o no sé, en el empleo, por ejemplo, de, bueno, estrategias de tipo pool o muchas otras que encontramos, por ejemplo, en Just in Time, Six Sigma o demás. Entonces, depende mucho de la naturaleza de la organización. Como experto en micro y pequeñas empresas, les puedo decir que la implementación de una de esas estrategias en estas empresas con poco capital, con pocos niveles de estandarización, resulta extraordinariamente difícil. Ok, Entonces, bueno, Josefina Herrera es una Márquez. cuestión. Perdón. Josefina Herrera Márquez nos pregunta qué pasa con los gerentes que no tienen disponibilidad para aceptar que no son poseedores del conocimiento. Es parte de la cultura organizacional. Esta abarca a todas las jerarquías. Nos podemos encontrar gerentes muy abiertos, que saben que o entienden que requieren capacitación en ciertas áreas que a lo mejor no son de su dominio. Tenemos personas
en esos puestos que a lo mejor en cuestiones técnicas son fenomenales, pero en las cuestiones blandas tienen fallos. Entonces, esto, bueno, no sería un problema bueno, no sería, digamos, un problema puntual, sino más bien algo de entender la cultura organizacional que se da a todos los niveles. Entonces, tenemos que generar cambios. ¿Cómo le digo a una persona de una alta jerarquía que realmente no está cumpliendo con sus obligaciones? Lo más probable es que se enoje, que me muestre los 20 títulos que, que ha conseguido, las múltiples certificaciones, Master Black Belt, o alguna otra, pero al final de cuentas no está cumpliendo con las obligaciones. ¿Qué tal? Entonces, es una forma de entender cómo reaccionan las personas, es decir, entender la cultura organizacional dentro de la empresa y, por supuesto, pues, hacer uso de estos conocimientos para indicarle cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo actuar en consecuencia. Recuerden que a veces uno de los problemas más importantes de las personas es que tenemos a veces un ego demasiado elevado y a veces no soportamos que nos digan que tenemos algo que no está funcionando correctamente. Una pregunta que me hace Luis Manuel Tinoco es, doctor, ¿cómo ve usted para México la reducción de la jornada laboral? Pues es simplemente un problema de eficiencia, en pocas palabras. Bueno, si eres como empresa capaz de hacer el mismo trabajo en menor tiempo, pues simplemente eres una empresa más eficiente. Y esa es una de las metas típicas de cualquier parte, de cualquier teoría bueno, en gestión empresarial. Buscar la eficiencia. ¿Se puede reducir la jornada siendo igual de eficiente? Probablemente sí. Perfecto, vamos a la última. Alvin Yanil Díaz Calderón nos dice, ¿qué impacto genera la inteligencia artificial en la sostenibilidad empresarial? Pues también las respuestas absolutas no existen, la verdad, desde mi punto de vista. Una inteligencia artificial puede ayudarnos, por ejemplo, a encontrar una serie de posibles soluciones dentro de una organización, pero nosotros tenemos que tener criterio suficiente para saber cuál podemos aplicar dentro de la misma. Probablemente la inteligencia artificial nos sirva como modelo de predicción, pero en la parte operacional, la parte táctica, a lo mejor puede fallar un poco. Entonces, yo lo que siempre les puedo decir es que la inteligencia artificial es una herramienta, pero no es la respuesta. Tenemos que tener la habilidad suficiente para entender qué soluciones nos puede brindar la inteligencia artificial y cuál sería la mejor para nuestras organizaciones. Es lo mismo que ocurriría con el benchmarking. No se puede copiar simplemente lo que alguien hizo porque algún competidor hizo, porque los tamaños de empresa, las condiciones no son exactamente las mismas. Y lo que pudo ser eficiente para una empresa, probablemente para otra, haría que esto fracase. Entonces, la inteligencia artificial es herramienta, pero no es una solución. Ok, Bueno, muy bien. Bueno, voy a compartir. Muy bien. Para todos aquellos que recién me preguntaron si esta presentación va a estar compartida, obviamente que sí, como siempre, evidentemente en personas que participan por primera vez. Dentro de los 5 días hábiles, ustedes van a recibir su certificado de participación, ¿sí? Con el nombre y apellido tal cual se registraron. Y también el link donde está colgada la presentación, que todas las presentaciones de este ciclo de conferencia están en nuestra página web, que es wix.edu.mx. Cualquier problema que tenga con su certificado, por favor, la licenciada Jimena Molina, la coordinadora de Red Alumni Futuro Value Global. Ahí tienen su número de teléfono, su mail, por cualquier problema que ustedes quieran tener con cambios y demás, se comunican con ella. Vamos a lo que serían los próximos eventos de enero ya 2024.
esta presentación del doctor prácticamente fue la última de este año, pero ya tenemos programada 20 más para el año que viene, que comienzan con esta presentación de la ponente, va a ser la doctora Julia Ayuso Sánchez, de España, que va a hablarnos sobre diseñando el futuro, estrategias innovadoras para la dirección de proyectos en un mundo incierto. Realmente un tema muy interesante que está en línea con lo que nosotros estamos trabajando desde la red Alumni en la co-creación de futuros. Esto va a ser el sábado 20 de enero, se hace el sábado por los horarios diferentes que estamos teniendo con España. Entonces sería a las 9 horas de México, 10 horas de Colombia, Ecuador, 17 horas de España, sábado 20 de enero. Y el martes 23 de enero, la doctora Arlet Rodríguez Orozco Reseña, de México, nos va a dar una conferencia sobre diseñando el futuro. Perdón, acá hay un problema, evidentemente se equivocaron en el título. Igualmente ustedes van a tener muy pronto el mail donde está de alguna manera presentando todos los exponentes y el título. Pero sí sepan que van a tener una presentación el martes 23 de enero, 19 horas de México, 20 horas de Colombia, Ecuador. Y bien, ya llegando al final, lo que me queda prácticamente es, en este caso, desearles a todos una muy feliz Navidad, muy, digamos, feliz Año Nuevo, entendiendo este concepto que para nosotros es tan importante como la innovación y el conocimiento que brillen juntos en nuestra vida y que seamos cada vez mejores en poder hacer lo que hacemos. Así que, doctor Jorge Lozada Lechuga, le agradezco muchísimo, muy buena presentación. Como le dije antes, va a estar colgada en nuestra página y también en el canal YouTube. Y ustedes van a recibir el link cuando reciban el certificado de digamos, certificación. Por último, quiero comentarles que cuando cierre esta presentación se va a abrir una encuesta de satisfacción, como siempre, y es muy importante para nosotros que ustedes la puedan contestar. Para nosotros es muy importante que nos cuenten qué es lo que vieron mal, qué es lo que tenemos que mejorar para que el próximo año tengamos unas conferencias mejor, superiores a esta, que digamos, tenemos un desafío muy grande porque fueron muy buenas las conferencias que hemos tenido este año. Así que muy buenas noches, felices fiestas, feliz años, y a todos aquellos que nos acompañaron durante todo este año, tenemos sorpresas para ellos, que la van a conocer dentro de poco. Muy buenas noches, y quiero terminar como me gusta terminar estas conferencias. Lo importante es que sean felices en su vida. Así que ahora cierro y se abre la encuesta de satisfacción. Dejo de compartir y nos vamos. Felicidades.